Listo. Buenas noches, entonces, señores estudiantes del cuarto semestre. Esta es la primera clase de mecanización agrícola y pues espero que vayamos ahí aprendiendo lo más básico posible que se les puede compartir. La información más importante, pues como ustedes saben, está limitado todavía la participación de manera grupal, pero podemos ir organizándonos para ir aprendiendo de mejor forma. Entonces, vamos a ver. Listo. La mecanización agrícola, pues, desde la antigüedad, desde que nuestros ancestros han iniciado con sus actividades en la tierra, han tratado de incorporar ciertas herramientas, ¿sí?, las cuales han sido utilizadas para facilitar la obtención de productos o las actividades que se realizan en el suelo. Entonces, esto ha ayudado a que los cultivos tengan mayor eficiencia, ¿sí?, lo cual poco a poco se fue puliendo, digamos, o mejorando estas herramientas rústicas para tener una mayor efectividad en el uso de sus tareas diarias. Pues como ustedes ven en la foto, antiguamente se usaba el trabajo manual, ¿sí? Hoy por hoy ya existen maquinarias y equipos que se incorporan a las actividades agrícolas. Entonces, es importante porque todo esto ayuda a mejorar la capacidad y los rendimientos de los cultivos. Entonces, muchas veces por no tener esa maquinaria o esas herramientas, ¿sí?, se ha limitado el avance o las extensiones de terreno para que se tengan mayores rendimientos. Entonces, nosotros vemos cómo ha ido evolucionando, ¿sí?, mediante la incorporación de la tecnología, principalmente a raíz de la mecánica. Se han ido desarrollando ciertos motores, ciertas herramientas para que se incremente la producción y por ende la seguridad y la producción alimentaria. Entonces, el uso del proceso de mecanización se consideran factores decisivos para lo que es los rendimientos más que todo. Con esto podemos aumentar las áreas de producción, ¿sí?, y por ende pues apuntar a la exportación de los productos disminuyendo los costos. Debido, como ustedes saben, que hoy por hoy la demanda de alimentos, aún más en este momento de crisis, como ha sido pues la pandemia, ustedes han visto que el campo no ha descansado, ha estado siempre continuamente trabajando, y eso ha hecho que las grandes ciudades, los centros urbanos, pues tengan disponibles los alimentos que nosotros estamos día a día produciendo. Y gracias a la mecanización, pues se ha podido intensificar este tipo de trabajo agropecuario. Entonces, actualmente, como ustedes saben, muchas personas, muchos productores todavía se ven obligados a trabajar de manera manual, ¿sí?, o de manera rústica. Entonces, eso hace que los rendimientos sean mínimos y por ende, pues la labor y todo eso, la mano de obra, pues va a ser bastante forzosa. Pues vemos más o menos que la superficie en el Ecuador, ¿sí?, la superficie agropecuaria, más o menos encontramos un 42% en lo que es pastos, ¿sí? En cultivos permanentes tenemos un 26%, en cultivos transitorios un 15% y de manera de pastos naturales el 14%. Entonces, esta es una fuente del INEC que nos indica cómo están distribuidos los cultivos de la superficie agropecuaria en el Ecuador.
Aquí igualmente vemos el porcentaje de participación de las labores agropecuarias. ¿Sí? Pues en el Ecuador netamente es un país agropecuario, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Que las partes verdes son las que se destacan continuamente en la participación agropecuaria. Eh, Muchas veces se asocia que la poca superficie está ligado netamente al trabajo manual, pero esto nada más sería como un eslabón, ¿sí? Pues aquí tenemos un ejemplo de que indica que, bueno, para hacerlo más interactivo, vamos a que nos ayude quien está más entretenido. A ver, Kenia, activa tu micrófono y nos vas a ayudar con la lectura de lo que dice ahí. Si yo uso un taxi a veces, no estoy obligado por ello a comprar un taxi. Y de la misma manera, si yo necesito de maquinaria agrícola a veces, tampoco estoy obligado a comprarla. Más bien, la debo tomar como si fuera un taxi, que me lleva cómoda y económicamente donde yo le indico al conductor. Lo mismo se puede hacer con la maquinaria agrícola. Muy bien. Entonces, ¿qué nos indica, digamos, esta reflexión? No por necesitar maquinaria yo debo comprarla, sino que simplemente podemos buscar un servicio prestado, ya sea por un empresario o por un propietario de estos equipos, para realizar la tarea que nosotros estamos considerando hacer. Pues muchas veces asociar que porque tengo una pequeña propiedad o poca superficie, entonces yo no puedo mecanizar. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo poder acceder a estos servicios, ¿sí? De igual manera como se ofrece un taxista su servicio. O sea, que no porque yo me traslado todos los días a trabajar, me tengo que comprar un taxi, ¿sí? Sino que simplemente podría alquilar ese servicio y de esta manera podría ayudar a mejorar los rendimientos en nuestros cultivos. Pues más o menos así es una reflexión que tenemos para, para lo que es las pocas superficies o las fincas pequeñas. Pues hoy por hoy ustedes saben que la tecnología está al alcance de todos. Entonces, de manera hipotética podemos plantear una pregunta, por ejemplo, a los pequeños productores podríamos preguntar si estarían interesados en que se les provea de servicios de maquinaria agrícola y a precios muy justos o razonables para que su economía no se vea afectada. De manera que si hay esta aceptación, ¿sí? Nosotros podríamos estar incrementando los rendimientos o podríamos estar planteando un emprendimiento, ya sea alquilando maquinaria. Entonces, se hizo una encuesta en la que se dice a un productor de maíz, ¿sí? ¿Cuántas hectáreas siembra? Pues él dice que hace 4,5 hectáreas porque ese es el límite de sus fuerzas. Entonces, para los que desconocen la agricultura manual, sembrar 4,5 hectáreas implica sembrar alrededor de 200,000 semillas con el sembrador manual o con el espeque, con un golpe por cada 2 o 3 semillas que se coloca en cada agujero. Pero ahí no termina este esfuerzo, ¿sí? Además, se hace el desmalezado con herramientas como machetes, guadañas, ¿no es cierto? Hay que espantar los pájaros, hay que quebrar cada una de las 240,000 mazorcas, girándolas hacia abajo para que se sequen más rápido y las aves no puedan dañar el fruto. Finalizando el ciclo, se cosechan las 240,000 mazorcas y se las coloca en trojas o una especie de silo con tallos, ¿sí? Con maíz o sea, apilándolos, ¿no? Con alambres. Y todo esto es con esfuerzo del hombre a mano. Entonces, al mismo productor se le pregunta,
¿qué superficie de cultivo de maíz estaría dispuesto a hacer en el caso de que se le encontrara la forma de proveerle de servicios? ¿Sí? Como siembra, pulverización, cosecha. Entonces, esta persona piensa 10 segundos y dice que fácilmente, si se le da todos los servicios, él podría trabajar con 20 hectáreas. Entonces, miren la manera en la que este señor piensa. Entonces, el esfuerzo que las personas actualmente vienen haciendo en agricultura familiar, pues es no viable, podríamos decirlo así, ya que los rendimientos y la utilidad, la rentabilidad viene a ser escasa. Entonces, aquí interviene la manera de hacer un proyecto, ¿sí? El cual debe ser viable y rentable para el agricultor familiar o los productores pequeños, ¿sí? Que por medio de un pequeño contratista o un pequeño proveedor de servicios garantice que se puede extender la producción o la siembra en estos cultivos. Entonces, es la manera de tratar de enfocar a nuestros técnicos o nuestros clientes o nuestros familiares de que no porque tenemos una propiedad pequeña o no porque no tenemos un tractor, nosotros nos vamos a limitar a producir. Entonces, la idea de lo que es mecanización agrícola es tratar ya de ir incorporando todas estas tecnologías a lo que nosotros vamos a ir haciendo. Pues miren en la foto, la actividad de manera manual pues es muy sacrificada y vamos a demorar más días en labrar todo ese suelo. Mientras que con el acceso de mecanización por medio de un tractor, pues nosotros podríamos extendernos hasta 3, 4 hectáreas en un día tranquilamente. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo se ha venido evolucionando para la obtención de los diferentes frutos y hoy por hoy se conoce que más del 60% de los alimentos básicos se producen en la zona alta, en las tierras andinas. ¿Sí? Entonces ustedes saben que en esas zonas los suelos a veces son laderosos, pero ahí es donde se cultiva más del 70% de estos productos. ¿Sí? Entonces muchas veces se presenta el inconveniente o la imposibilidad de usar la maquinaria agrícola. Entonces, por eso las personas se centran o se acomodan, digamos, al tipo de trabajo con asadón o con arado tradicional, ¿sí? Pues esto sabemos que desde más de 500 años hacia atrás se ha venido usando. Y esto es un trabajo que netamente resulta agotador y por ende, pues los rendimientos van a ser mínimos. Entonces, acuérdense en que la mayor parte de los productos que se consumen, como los cereales, ¿sí? El 60% de estos alimentos van a ser producidos en la sierra o en las zonas andinas. ¿Cuáles son los objetivos de la mecanización? ¿Sí? A ver quién me ayuda con esta lectura, para que no se me duerma. A ver, vamos María. Primer objetivo. Activa tu micrófono. Trazar planes, identificar los momentos, el tipo de maquinaria, el tipo de implementos y accesorios que requiere cada labor cultural en una finca. Ya. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Que nosotros vamos a trazar un proyecto o un plan, ¿sí? Para identificar el momento preciso y el tipo de maquinaria adecuada con los implementos o accesorios necesarios para intervenir en esta labor cultural que queramos hacer en una finca. ¿Sí? El siguiente. Vamos, Andrés. Activa tu micrófono, Andrés. Identificar las condiciones en las cuales debe o no mecanizar la finca o granja. Ya, esto es muy importante, ¿sí? Porque no todas las fincas, pues ustedes saben que tienen facilidad
de acceso a la mecanización. Entonces, muchas veces, si no tenemos adecuados caminos, adecuados senderos, pues difícilmente también podríamos llamar a un tractorista. Entonces, tendríamos que buscar qué maquinaria es la que se acopla para esas condiciones. ¿Sí? Entonces, es importante igualmente hacer un diagnóstico en el área que vayamos a trabajar. A ver, vamos, Jennifer. Utilizar estrategias y habilidades de pensamiento para planear alternativas con base en los métodos reconocidos como efectivos para el desarrollo de cultivos mecanizados. Igualmente, aquí nos indica qué estrategias, de acuerdo al plan o proyecto que nosotros planteemos, vamos a utilizar para que sea efectivo en el desarrollo de estos cultivos mecanizados. ¿Sí? Entonces, también es importante considerar esta parte. A ver, el siguiente. ¿Qué me dice? Vamos, Zuli. Aplicar estrategias y técnicas para la mecanización de los cultivos, para mejorar su efectividad en la producción y utilización de suelos. Ya, entonces aquí igualmente, para mejorar la producción y la utilización de los suelos, qué estrategia o qué técnica es la más adecuada, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son las técnicas o las estrategias que nosotros podemos incorporar en nuestros suelos? ¿Sí? A ver, vamos, Anderson. Identificar las clases de labores culturales y tipos de labranza que se realizan en un proceso de mecanización agrícola. Ya, ¿ustedes en otras materias ya han visto labores culturales o los tipos de labranzas? Si no lo han visto, pues ya vamos. Las labores culturales y los tipos de labranza, ¿no? Ya, listo. Entonces ya vamos a ir viendo cuáles son las más adecuadas, ¿sí? De acuerdo al diagnóstico de los suelos o a las fincas que tenemos, pues vamos a ir viendo cuáles son las que más se desarrollan en base a las necesidades. Vamos, Brian, digamos, perdón. Conocer sobre los efectos ecológicos que ocasiona el uso. Ya, y se ha corrido alguna palabra ya. Pues los efectos ecológicos, como ustedes saben, pues como agroecólogos que son, pues ustedes tienen que ver cuáles son las técnicas, ¿sí? Para no tener mayor impacto ambiental al hacer uso de la mecanización agrícola. Entonces ahí ya intervienen las labranzas ceros, las labranzas reducidas, que ya vamos a ir viendo cuál es cada una. ¿Sí? Entonces la mecanización, ¿sí? Es el proceso mediante el cual se incorporan diferentes clases y tipos de máquinas, equipos y herramientas en el proceso productivo de los cultivos, con el propósito, como dije, de ganar mayor eficiencia técnica y económica que permitan a los agricultores una mayor productividad, ¿sí? U obtención de productos en sus predios. Entonces, eso es lo que se refiere a la definición. Incluye la incorporación de todos los aparatos que se utilizan para el aprovechamiento de las tierras agrícolas, desde lo que es la fase de adecuación de los terrenos, la siembra, la producción, cosecha, post cosecha y la transformación de las materias primas. Entonces, esto es muy importante considerar, ¿sí? Entonces, si se les pregunta, por ejemplo, cuáles son las fases de la preparación de los terrenos o para la incorporación de la mecanización agrícola, ustedes tienen que responder que principalmente va a ser la adecuación del suelo o del terreno, ¿sí? Posteriormente viene la siembra, la producción, cosecha, post cosecha y la transformación de las materias primas. Entonces es una pregunta para que ya la vayan tomando en cuenta si es que se les toma la lección en la siguiente clase, ¿sí? ¿Cuáles son las fases para la incorporación de maquinaria o de mecanización agrícola en los diferentes terrenos o cultivos?
son 6 fases. ¿Sí? Entonces, la adecuación del terreno o suelo, 1. La siembra, 2. La producción, 3. La cosecha, 4. Poscosecha, 5. Y la transformación de las materias primas. Entonces, en ese orden, ustedes van a ir trabajando. ¿Sí? Entonces, vemos las fotitos, ¿sí? Cómo intervienen, pues, la diferente incorporación de maquinaria. Pues vemos aquí un tractor, ¿sí? De alta capacidad que está haciendo una labranza y ahí mismo, pues, haciendo una siembra con fertilización. Acá vemos un sistema de pivotes, ¿sí? En el cual el cultivo ya está hecho, ¿no es cierto? Y lo que hacen estas rueditas es atravesar por todo el cultivo, haciendo una aspersión, ya sea de fertilizante o simplemente de agua, ¿sí? Para que se mantenga la humedad en el cultivo. Esto ya se está utilizando en la zona de Santo Domingo, en la zona de Manabí, en Esmeraldas, ¿sí? En cultivos que ya están trabajando muy tecnificadamente, igualmente en la sierra. Pues si no lo han visto, pues este es un sistema de pivotes que se llama. Acá vemos pues un tractor que está incorporado con una cosechadora y picadora a la vez, y pues el otro tractor que va acompañando para la recolección del material picado, pues ya sea para alimentación animal o para lo que es la elaboración de los hilos. Aquí igualmente tenemos una maquinaria que es una cosechadora, ¿sí? Es una cosechadora de trigo, la cual igualmente va cortando y a la vez va haciendo la clasificación del grano. Pues miren cuánta maquinaria se tiene disponible hoy en día. Entonces, lo que decíamos, la limitante en la producción del cultivo es no disponer de suficiente mano de obra, ¿sí? O muchas veces no disponer de animales que ayuden con el tiro o la alada de máquinas para obtener los rendimientos que se esperan en estas producciones. Entonces, la mecanización, como se indicaba, es la utilización o se refiere a la utilización apropiada, ¿sí? De los diferentes métodos o técnicas relacionadas a los trabajos agropecuarios en el suelo. Entonces, esto permite que se incremente la productividad del trabajador, se amplíe la mano de obra y por ende se reduzca el esfuerzo o el agotamiento de la energía del hombre. Vemos que aquí el productor, pues obviamente no va a poder trabajar mucho, más aún que ustedes conocen que mucha gente de campo ya están netamente Problemas. sobre la tercera edad. ¿Me decías algo, Anderson? Problemas de la columna y eso. ¿Perdón? Sí, digo, con problemas de la columna y así. Ah, claro. Obviamente el desgaste físico a futuro va a acarrear problemas en la salud, ¿no? Entonces, imagínense una persona que esté con un asadón todo el día, con un machete continuamente, entonces a futuro va a tener problemas en su salud por el esfuerzo físico que viene haciendo. Entonces, la actividad forzada en el campo, obviamente, tiene que ir cambiando, ¿sí? Nosotros tenemos que ir asesorando a los productores para que de esta manera se pueda ya intervenir con la aplicación de maquinarias. Y hoy por hoy, pues también se puede solicitar estos servicios al gobierno provincial o al Ministerio de Agricultura, que muchas veces están facilitando maquinarias, ¿sí? Para el trabajo en campo. Entonces ellos están facilitando motocultores, están facilitando segadoras, inclusive guadañas o motosierras para que la gente pueda ir trabajando. Entonces como que les prestan unos 15 días, un mes, dependiendo de la necesidad. Y pues ventajosamente no es que el productor tiene que endeudarse,
sino que puede solicitar estos servicios a manera de ayuda para mejorar la producción en sus fincas. Entonces, en una primera conclusión, pues tenemos que el uso eficiente de esta maquinaria, ¿sí?, que hoy sabemos que es moderna y se puede acoplar a los diferentes terrenos, siempre y cuando se haga un diagnóstico inicial o un ¿cómo se dice?, un sondeo de la zona para ver cuál es la disponibilidad inmediata o qué recursos también se obtiene o se disponen en la finca para integrar estas tecnologías, de manera que se mejore la producción, se promueva el crecimiento económico y, como dije, pues nuevamente aumentar la productividad en los predios. Y considerando como agroecólogos, pues que no tenga gran impacto sobre el ambiente, obviamente tratar de emplear a la gente que necesita trabajar en estas zonas, ¿sí? Como sabemos, pues la mano de obra es muy abundante, pero también tenemos que ir capacitando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Está todo comprendido? Inge, ¿Sí? estos mecanismos agrícolas que estamos viendo, ¿serían utilizados por los pequeños productores o por los grandes productores que producen en gran cantidad? Pues sabemos que es limitado para los pequeños productores, ¿no es cierto? Porque ya pues los grandes sabemos que tienen mayor accesibilidad, tienen mejor financiamiento, tienen mayor obtención de créditos y todo eso, pues para un pequeño productor es más difícil esto. Pero como les indicaba, el gobierno provincial o el Ministerio de Agricultura está favoreciendo a estos pequeños productores para que comiencen a integrar estas técnicas o estas maquinarias en sus predios. Pero no quiere decir que un pequeño productor obviamente no va a poder adquirir estas maquinarias. Igualmente, pues, una guadaña, por ejemplo, va a facilitar enormemente el trabajo y va a suplir, por ejemplo, los machetes o las hachas. Entonces, ahí está la interacción de ustedes. Tratar de cambiar el chip a estos pequeños productores o a gente que vemos que muchas veces están cómodos teniendo grandes extensiones, pero no avanzan a producir más que 2 o 3 hectáreas. Ustedes saben que acá en la zona, al menos, mucha gente se caracteriza por tener fincas de 40, 50 hectáreas, pero que se están quedando. Están quedando porque no están trabajando acorde a la tecnología que se tiene presente hoy en día, inclusive en el uso de semillas, inclusive en el uso de técnicas nuevas, como ustedes saben, las podas, todo eso también son nuevas tecnologías que se está aplicando en el campo. Entonces, la tarea, o digamos, la pretensión de esto es que ustedes traten de asesorar de mejor forma a la gente o a los productores en los cuales ustedes van a intervenir para que ya empiecen a utilizar esta maquinaria. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Inge, por respecto, o sea, a la, como le digo, a la materia en sí, o sea, la mecanización, como quien dice, no tiene efectos secundarios, como quien dice, para el ambiente, para el suelo, así, tal vez erosión o algo, porque, o sea, somos agroecólogos, como quien dice, y utilizar. Sí, obviamente una técnica mal aplicada va a tener efectos netamente negativos sobre el medio ambiente, porque ustedes saben que en el suelo se encuentran una gran cantidad de microorganismos y nosotros como agroecólogos debemos proteger esos microorganismos que son los que dan la eficiencia en el suelo. Por ejemplo, nosotros si pasamos un tractor y estamos haciendo una labranza en ese suelo, al exponer ese suelo al sol, estamos matando millones de microorganismos. Y es por eso que decía en los objetivos, ver cuál técnica o cuál es el tipo de sistema a aplicarse en base a los recursos, en base al suelo,
¿sí? Para tener el menor impacto posible sobre esa tierra. Entonces ahí vamos a ir conociendo cuáles son los tipos de labranza, ¿sí? Para que ustedes sepan cuál es lo bueno y cuál es lo malo que se debe usar hoy por hoy. ¿Sí? Eso vamos a verlo más adelante, Anderson, ¿sí? Pero sí tiene que ver bastante sobre los efectos ecológicos y el impacto ambiental que hoy tenemos que concientizar, ¿no? Buena es la pregunta. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Bueno, vamos avanzando. ¿Qué factores debemos considerar para mecanizar un terreno agrícola? ¿Sí? La selección de la maquinaria, pues de acuerdo a la finca o terreno agrícola, implica un análisis, como les dije, un diagnóstico inicial. Pues puede estar relacionado con la topografía, ¿sí? Pues vemos, por ejemplo, en la foto que son tierras netamente planas, ¿sí? En las cuales un tractor puede trabajar sin problemas, ¿sí? Vamos a ver otro factor que es la situación económica, en base a la actualidad del agricultor, ¿sí? Porque incorporar maquinaria obviamente va a tener sus cambios y va a incidir sobre la situación económica. Por ejemplo, vemos ahí en un cultivo de zanahoria, miren cuánta mano de obra se está utilizando. Mientras que si nosotros consideramos aplicar pues una mecanización, ahí nosotros ya tenemos que considerar lo que es el combustible, lo que son los insumos, lo que es el alquiler de la maquinaria. Entonces todo eso también representa un costo sobre la inversión o sobre el costo de producción netamente. Entonces, no porque es mecanización, igualmente muchas veces vamos a decir que es lo mejor o que vamos a tener un rédito. Siempre hay que hacer un estudio inicial para ver si es viable y va a dar rentabilidad o de lo contrario, pues vemos qué labor es la más rentable. La información relacionada con el rendimiento de las máquinas. Entonces vamos a determinar que una máquina pues va a tener rendimientos acelerados y muchas veces con grandes extensiones. Entonces eso va a incrementar la productividad. Y si incrementamos la productividad, pues netamente podemos alcanzar buenos rendimientos y por ende una utilidad. Pero si no tenemos un diagnóstico inicial, pues podríamos estar fracasando igualmente al hacer mal uso de estas técnicas o de esta incorporación de maquinaria. Entonces, esto es importante considerar pues para ver los rendimientos que vamos a esperar obtener. La rentabilidad, compatibilidad y uso sostenible. Por ejemplo, aquí, este tipo de labranza, vemos que hay una pendiente superior a 30, 40 grados. Entonces, ¿qué efecto podríamos estar provocando? Ahí viene lo que tú nos decías, Anderson. ¿Sí? Y vamos a tener un gran impacto ambiental. ¿Sí? Porque imagínense, si aquí cae una buena lluvia, ¿sí? Como la labranza está hecha directamente hacia la pendiente, los nutrientes, todos se van a lavar. Y la mayor zona de producción va a estar en la parte baja. ¿Sí? Aquí ocurre una erosión muy alta, ¿sí? Porque el suelo va a perder calidad aquí. Entonces, sobre todo en las partes altas. Entonces, esto es importante considerar porque aquí la labranza que se debería hacer es de manera horizontal y no así como lo han hecho aquí de manera vertical, ¿sí? Porque va a producir un impacto ambiental fuerte. Pues para suplir estos problemas, se considera pues hacer el uso o la combinación de, como ustedes saben, de los sistemas agro-silvopastoriles que se está desarrollando bastante hoy en día, ¿sí? Con la asociación de diferentes cultivos,
poniendo barreras como arbustos o árboles para que ayuden a fijar los nutrientes en el suelo. De manera que si viene una lluvia, si viene un viento fuerte, estos arbolitos o estos arbustos ayuden a que esos nutrientes no se laven o no se pierdan. Entonces, hoy por hoy se está trabajando mucho en el incentivo de hacer asociaciones de cultivos, que también favorece, como ustedes saben, el uso de ciertas plantas, va a proteger de ciertos insectos, entonces ahí intervienen las simbiosis. Y eso va a ayudar a mejorar pues la rentabilidad, porque digamos que yo cosecho primero este cultivo y tengo un ingreso. Posteriormente voy sacando otros cultivos y sigo creciendo mis ingresos. Tengo por acá la granja, ¿sí? Pues ahí puedo utilizar los abonos, puedo hacer preparación de bioles, puedo hacer preparación de compost, que puedo usar en la misma granja o a su vez también vender para otros productores, y todo eso va a ir incrementando la rentabilidad o los ingresos de las fincas. Pues no todo lo que se necesita en los cultivos tenemos que ir directamente hacia el agropecuario y comprar todo en el agropecuario, porque eso va a encarecer totalmente el costo de producción de estos cultivos. Entonces, eso es lo que debemos considerar. Todos los recursos que nosotros dispongamos, tratar de incorporar a nuestros suelos, de manera que los suelos sean ricos en nutrientes y pues tratemos de minimizar el mayor uso, sobre todo de productos químicos, como ustedes saben. Otro factor a considerar son los riesgos dentro de la infraestructura técnica, económica y social ya existente o que se pueda mejorar. Pues como les decía, si nosotros traemos un tractor, por ejemplo, a la zona de los bancos, Nanegalito, donde hay altas pendientes, y si no hay una persona que esté bien capacitada en el uso de esta maquinaria, pues pueden producirse muchos accidentes inclusive. Entonces, la idea es que no pase esto porque no se consideró un diagnóstico inicial para poder acceder fácilmente con la maquinaria. Pues no porque el tractor es tractor, lo vamos a meter por cualquier lugar. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar que igualmente haya viabilidad adecuada para que nosotros podamos ser eficientes en el uso de esta máquina. ¿Sí? La incidencia de la economía en la mecanización, pues como ustedes saben, actualmente el campo está bastante desvinculado o con una escasez, digamos, de falta de apoyo del gobierno, ¿sí? Entonces, muchas veces las decisiones del agricultor son netamente del agricultor, ya que el gobierno difícilmente se presenta hoy en día a apoyar a los productores, que son los que estamos netamente alimentando a las poblaciones urbanas. Entonces, eso tiene que ir mejorando poco a poco, pero para eso también los productores tienen que ir haciendo una mejora en sus cultivos, tratar de que esos cultivos sean adecuados y que sean productos sanos y libres de contaminantes para que también se pueda obtener un precio justo sobre la producción. Las estadísticas del sector sobre áreas de siembra en los diferentes cultivos y en las tendencias, bueno, esto ya no es un factor, sino es como una consideración de lo que tenemos hoy por hoy en lo que es la producción orgánica. Y a eso es lo que hay que apuntar, ¿no? Como ustedes saben, liberarnos de los químicos, liberarnos de todos esos insumos agrícolas que lo único que hacen es encarecer los costos de producción y muchas veces hasta envenenar los suelos que tenemos. Pues ustedes ven que el mayor productor de productos orgánicos en América Latina es Argentina, ¿sí? De acuerdo a una fuente que se ha hecho en el año 2016, ¿sí? Por el Telegraph. Pues miren, 57.8 millones de hectáreas en cultivos orgánicos, ¿sí? 178 países con agricultura orgánica, ¿sí?
2.7 millones de agricultores orgánicos y con tendencia a aumentar. Entonces, esa es la idea. Miren que Ecuador está en el último puesto, pese a que el Ecuador es netamente agropecuario, pero que mucha gente todavía sigue utilizando indiscriminadamente los químicos. Y es por eso que nos encontramos en el último lugar. Pues la idea es ir escalando poco a poco a esto para que las producciones se caractericen por ser orgánicas, ¿sí? Libre de contaminantes, libre de insumos químicos, que lo único que hacen es dañar el producto final y muchas veces eso dificulta la comercialización. Pues no sé si ustedes conocen la zona de Saloya, acá arriba por los bancos, en la 23 de junio también existe una muy buena producción de naranjilla. Es una de las zonas más concentradas en los cultivos de naranjilla. Pero ¿qué es lo que tiene esa naranjilla? Se ha hecho análisis por medio de Agrocalidad o por medio del Ministerio de Agricultura y la cáscara de la naranjilla está totalmente concentrada de millones de partículas de químicos. Entonces, si eso quieren sacar a otro país, no lo permiten. ¿Por qué? Porque la cantidad de trazas químicas es bastante influyente sobre la salud y eso no se va a permitir que sea para exportación. Causa cáncer. Obviamente ahí vienen los problemas de salud para los consumidores, pues la idea es tratar de mejorar por medio de técnicas, ¿sí? Como ustedes saben, ya vieron algo de manejo integral de plagas, ¿sí? Tratar de trabajar de manera orgánica, ¿sí? Agroecológica sobre todo, para que se reduzca la mayor cantidad posible de estos químicos en los frutos, ¿sí? Porque de nada nos sirven. Yo sé que el químico va a sacar alimentos o frutos muy buenos, pero si nosotros hacemos una evaluación en laboratorio de esos frutos, pues vamos a tener una gran cantidad de trazas que van a tener una repercusión sobre la salud de los consumidores. Y eso pues no permite el Códex Alimentarios que se llama, o la FAO. Entonces nosotros tenemos que ir ya trabajando en materia agroecológica para disminuir estos efectos. La disponibilidad de la mano de obra en el campo, pues ustedes saben que es bastante asequible, pero muchas veces no se consideran los lineamientos necesarios o la capacitación a este personal. Peor aún si no hay un técnico o alguien que esté asesorando. Ustedes saben que si se les deja al trabajador, los que tienen finca al menos han de saber que si no se está controlando, pues el trabajador mínimamente hace su esfuerzo mínimo para que simplemente solo se le pague el día, pero los rendimientos igualmente son nulos. En otros lugares, la explotación incluso de niños, ¿sí? Entonces no es adecuada, pues este niño debería estar, como ustedes saben, en la escuela recibiendo clases para que en su momento adecuado, pues él sepa si va a la ciudad o si va... ayuden silenciando el micrófono, por favor. ¿Quién está activado el micrófono? Rojas, creo. Ya. Entonces, eso considerar igualmente, porque si ustedes están, digamos, al mando o a la cabeza de estos cultivos o de estas producciones y les encuentran algún niño, ¿sí?, que está siendo explotado, pues muchas veces se van a ganar hasta sanciones. Entonces, igualmente la mano de obra es importante capacitar para que tengan mayor eficiencia en el trabajo que se considere hacer. La evolución de la oferta y la demanda de los productos en el campo, ¿sí? Pues como ustedes saben, la oferta y la demanda son libremente considerados en el mercado y en base a la demanda, pues también hay las ofertas. Entonces ustedes saben que los productos o los productores muchas veces son
mal pagados, ¿sí? Los que mayormente se llevan el beneficio son los intermediarios o los negociantes, pero la idea es tratar de hacer una cadena directa para que esos precios no mermen y sobre todo trabajar orgánicamente, porque un producto orgánico va a ser mejor pagado. La oferta gubernamental, como les indicaba, pues muchas veces el pueblo agrícola o campesino ha estado descuidado por el gobierno, pero hoy por hoy se están abriendo puertas, ¿sí? En lo que es el acceso a créditos, ¿sí? Como es el Ban Ecuador o la Corporación Financiera, para que por medio de proyectos se pueda incrementar el uso de maquinarias o el uso de mejoras genéticas en variedades de cultivos o asimismo en las producciones de animales. Entonces es importante también tratar de dar a conocer a los campesinos o a los agricultores estas facilidades que muchas veces por desconocimiento o por analfabetismo no se tiene presente y pues el productor simplemente se acomoda a lo que tiene. Pues la idea es tratar de que tengan también estas nociones y ayudarles a que se les pueda direccionar a la obtención de estos créditos. La otra es la posibilidad de alquilar o contratar máquinas o equipos para realizar las labores de campo. Como hablábamos pues en el ejemplo del taxi, no porque necesito movilizarme me voy a comprar el taxi si no tengo de dónde. Entonces podemos ir trabajando con gente o con corporaciones, asociaciones que están ya prestando estos servicios. O pues ahí el emprendimiento de alguien que pueda hacer pues un buen financiamiento y también podría comprar maquinaria para poder ofrecer estos servicios en la zona. ¿Sí? Entonces esa es una idea que se puede plantear para ir haciendo proyectos. Pues como ustedes saben, aquí en el noroccidente casi nadie ofrece servicios de alquiler en maquinarias. Pero si ustedes van a Santo Domingo, a la Concordia, Esmeraldas, por ahí ya se puede conseguir. Pues la idea tranquilamente es tratar de ver si se puede hacer un proyectito para alquilar maquinaria, ¿sí? O para adquirir esta maquinaria y ofrecer a productores pequeños que necesitan de estas ayudas. Bueno, las condiciones, como les dije, en las fincas para las explotaciones o para la incorporación de la mecanización, ¿sí? Tenemos que ver qué condiciones locales para poder ejercer la actividad, como el tamaño de la finca, las condiciones económicas de los propietarios, los recursos financieros, si disponen o si tienen acceso a créditos, la cantidad o la tenencia de tierra disponible, ¿sí? Las composiciones o propiedades del suelo es muy importante para determinar qué cultivo sería el adecuado para estas áreas, ¿sí? La topografía, las existencias de vías, como les dije, para determinar pues qué es lo más viable en ese proyecto, gente capacitada u operadores que estén bien entrenados, construcciones o infraestructura. Es importante participar en estos talleres para mejorar la calidad de la mano de obra, ¿sí? Y ver qué cultivos son adecuados para mecanizar, ¿sí? De manera fácil, es importante. Entonces todo esto se va considerando y obviamente los insumos y todo lo que viene en la cadena. Bueno, aquí en toma de decisiones, pues como ustedes ven, aquí tenemos los diferentes tipos de suelos, ¿sí? Entonces, en base al tipo de suelo, nosotros también podemos determinar cuál es el cultivo adecuado para poder desarrollar en esas fincas, ¿sí? El uso de las maquinarias, la potencia de las máquinas, ¿sí? Que estén con un riesgo mínimo dentro de la infraestructura que se disponga en las fincas. Igualmente, considerar que si ya se
si ya hay acceso o si hay compra de esta maquinaria, pues no porque es un equipo que me va a costar barato, si luego se me daña algo, ¿dónde consigo los repuestos? Como es lo que pasa hoy en día con las máquinas chinas, ¿no? Muchas veces pueden ser baratas, pero el rato de que se dañó o se rompió algo, es difícil conseguir arreglar o conseguir repuestos. Por eso también es importante que una máquina buena también va a tener mayor utilidad. Y los costos, siempre relacionados a la producción. Las conclusiones, ¿sí?, de esta segunda parte sería que la mecanización de las labores agrícolas trae un incremento en la capacidad de trabajo, ¿sí?, por lo que el agricultor va a incorporar mayores áreas de producción o terreno, con lo cual va a mejorar sus ingresos y por ende también su bienestar de vida. Entonces va a evitarse un esfuerzo exagerado. La agricultura moderna requiere un alto grado de mecanización, como conocemos hoy en día, ¿sí?, mediante la selección y operación de maquinaria adecuada, va a mejorar la realización de las labores en menores tiempos, ¿sí?, y sin incurrir sobre los costos o sobre el subdimensionamiento de los talleres de maquinaria. Entonces, es importante, para no tener los efectos negativos, hacer un análisis sobre los resultados que se pretende esperar. Permite reemplazar o suplementar la energía humana, ¿sí?, y animal con fuerza mecánica. Entonces, vamos a evitar el uso excesivo de la mano de obra humana y por ende también el esfuerzo de los animales al alternar o cambiar la técnica utilizando la mecanización. De esta manera, pues se va a incrementar la dignidad de los trabajadores, haciendo el trabajo más eficiente y aumentando la capacidad de trabajo. Esto es todo. Sí, con esto terminamos y les dejo una tareita para que me la cumplan. Bueno, mañana tenemos clases, pero les voy a dar chance para que lo hagan hasta el día viernes. ¿Sí? Entonces, para que lo copien o lo hagan una captura, ¿sí? Labranza cero, la primera. Entonces es consultar los tipos o los sistemas de labranza, ¿sí? Van a dar un criterio de cuál sería la labranza o el tipo de labranza más adecuado para aplicar en su medio en el cual ustedes estén viviendo, ¿sí? Y cuáles son las que ustedes han visto que se están usando más actualmente, ¿sí? Por ejemplo, María, que estás en la zona de Valle Hermoso, pues tú has de ver que allá se utiliza bastante los tractores, ¿sí?, en los cultivos de piña. Entonces, por ejemplo, tú me podrías decir que la técnica más aplicada allá es la labranza, yo qué sé, la labranza total del suelo, o me vas a indicar, ¿sí? Entonces no me quiero adelantar un poco esto porque quiero que consulten. Pero en la siguiente clase yo ya les voy a dar de mejor forma el desarrollo de estas labranzas. Y la otra es que describan las ventajas y desventajas relacionadas con los efectos ecológicos al aplicar la mecanización, ¿sí? Pues ahí ya viene más o menos la pregunta que hizo Anderson, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos ecológicos que trae el uso de la maquinaria agrícola o de la mecanización? Todo esto en un solo PDF lo van a subir. Yo les voy a habilitar una pestaña para que ya lo suban hasta el día viernes, ¿sí? Y repasen esta grabación para que no les sorprenda en las preguntas que haremos el día de mañana como lecciones orales, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan? Antes de terminar. Las presentaciones de las tareas, pues como ustedes saben, a mano escrita, ¿sí? Bueno, en este caso, como no son presenciales, pues ya no les voy a poner la firma, solo las van a subir directamente en PDF. Mínimo 4 hojas, máximo 10 hojas, ¿sí? Tampoco me van a poner llenito de fotos y ya se hacen las 10 hojas, ¿no? La tarea debe contener el respaldo bibliográfico sobre el contexto consultado,
y obviamente van a ir archivando en su carpetita para que se arme el portafolio estudiantil. Recuerden que los errores ortográficos serán castigados con 10 veces cada palabra mal escrita y eso se va a ir revisando igualmente. Como ustedes ya son casi ingenieros técnicos, entonces prohibido cometer errores ortográficos. Y pues, de pasito, la bibliografía, pues ustedes saben que es importante ir respaldando todos sus comentarios. Inge, ¿Listo? ponga las tareas de nuevo ya, porfa. La diapositiva de las tareas, póngalo un ratito. Esta diapositiva las va a subir a la plataforma. Sí, sí, ya les comparto en la plataforma igual. ¿Ya? Esta es la tarea 1 y si quieren también les puedo dar la tarea 2 para la siguiente semana. De una vez. Eso para el día martes. Van a consultar para el día martes objetivos de la preparación de los suelos, características de los suelos y relación con el crecimiento de las plantas, características y condiciones óptimas de la zona de semillas. Ahí se habla de la cama de siembra óptima. Entonces, esto igual yo les voy a subir al aula virtual en esta presentación. Ahí al final van a tener las tareas ya, para que tengan más detenidamente puedan verlo ahí. ¿Listo?